Seguramente hemos escuchado la historia de que el capitalismo nació gracias al trabajo duro y al ahorro. Pero, ¿qué tal si esa no es toda la historia? Hoy vamos a explorar el lado B, esa historia oculta, una que está llena de violencia, de despojo y que, la verdad, cambia por completo la forma en que vemos el mundo. A ver, empecemos con la versión más conocida, casi como un cuento. La idea es bien simple, ¿no? Había un grupo de gente súper trabajadora que ahorraba y otro grupo que no hacía mucho. Al final, los que ahorraron terminaron contratando a los que no tenían nada. Suena lógico, hasta justo. Pero esta historia deja fuera unas cuantas partes clave, las partes más oscuras. Ahora contrastemos eso con esta otra idea del filósofo Karl Marx. Él decía que el capital llega al mundo chorreando lodo y sangre por todos los poros. Una imagen, wow, totalmente distinta. Así que la pregunta es, ¿de dónde vienen ese lodo y esa sangre? Vamos a averiguarlo. Para entender este choque de ideas, tenemos que hablar de un concepto clave que Marx llamó acumulación originaria. Y no se asusten con el nombre, que la idea es mucho más sencilla de lo que parece. Básicamente, Marx usó este término para describir cómo, antes de que el capitalismo siquiera pudiera existir, primero hubo que quitarle a la gente sus formas de sobrevivir por su cuenta. No se trató de ahorrar, se trató de arrebatar, de despojar. Es el violento punto de partida que la otra historia, la bonita, prefiere no contar. Y bueno, este gran despojo no fue algo que pasó de una sola forma. De hecho, podemos identificar 3 grandes actos de violencia que fueron como los cimientos, las bases para el mundo en el que vivimos hoy. El primer acto ocurrió en Europa. Imaginen esto. Por siglos, los campesinos vivían de tierras comunales. Eran de todos, y ahí cultivaban, llevaban a sus animales, era su forma de vida. Pero de un día para otro, ¡pum!, los ricos y poderosos empezaron a poner cercas, a decir, esto ahora es mío. No fue solo un cambio de dueño, fue robarles su medio de vida. Y aquí viene lo importante. Sin tierra para conseguir su propia comida, ¿qué podían hacer estas personas? Pues les quedaban, básicamente, 2 caminos. O vendían lo único que les quedaba, su tiempo, su fuerza, su energía, a cambio de un salario, o se convertían en vagabundos. Y ser vagabundo era ilegal, te podían meter a la cárcel o incluso matar. Así, a la fuerza, nació la clase trabajadora. El segundo pilar de esta acumulación fue de una brutalidad increíble y a una escala masiva, la colonización de América. Este proceso no fue un encuentro de culturas, fue una catástrofe que provocó la muerte de cerca del 95% de la población indígena. Miren estas cifras. De verdad hay que detenerse a pensar en lo que significan. En México Central, de 15 millones de personas, quedó poco más de 1 millón. En los Andes, de 9 millones, apenas 600,000. Esto fue un colapso demográfico provocado por la violencia directa, el trabajo forzado en minas y haciendas y las enfermedades que trajeron los europeos. Y toda esa plata de Potosí, todo el oro de América, esa riqueza inmensa, no se quedó aquí. Cruzó el océano y fue, literalmente, el combustible que encendió los motores de la revolución industrial en Europa. La riqueza de un continente se construyó sobre la destrucción de otro. Y el tercer pilar es igual de oscuro, la trata de personas esclavizadas. Millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron secuestrados, transportados en condiciones inhumanas y forzados a trabajar hasta la muerte. Su trabajo no pagado generó una cantidad de riqueza que es casi imposible de calcular, convirtiéndose en otra de las bases de esta nueva economía global. Hasta ahora hemos hablado del despojo de la tierra, del saqueo de continentes, del trabajo forzado. Pero hay otra pieza en este rompecabezas, una que a menudo se nos olvida: el despojo del cuerpo y la autonomía de las mujeres. La académica Silvia Federici nos ayuda a entender esto. En su libro Calibán y la bruja, Federici plantea algo potentísimo. Dice que el capitalismo no solo necesitaba controlar cómo se producían las cosas, sino también cómo se producían las personas, los trabajadores. Y para lograr eso, se desató una verdadera guerra contra las mujeres, para controlar sus cuerpos, sus conocimientos y su capacidad de dar vida. ¿Hemos escuchado sobre la famosa Casa de Brujas? Bueno, Federici argumenta que no se trataba realmente de magia ni de pactos con el diablo. Fue una campaña de terror para eliminar a las mujeres que tenían poder.
Las curanderas, las parteras, las que eran económicamente independientes, las que decidían sobre su propia fertilidad. El objetivo era destruir su autonomía. Así se fue construyendo un nuevo tipo de patriarcado. A las mujeres se les empujó fuera de los trabajos pagados. Todo el trabajo que hacían en casa, cuidar, limpiar, cocinar, pasó a considerarse algo natural de mujeres, sin valor económico. Y su función social principal pasó a ser producir de forma gratuita la siguiente generación de trabajadores. Un trabajo invisible, pero fundamental. Y ojo, nada de esto pasó de forma pacífica. Requirió una violencia extrema y organizada desde el Estado, con torturas y castigos públicos para disciplinar los cuerpos e imponer este nuevo orden social. Bien, entonces, si juntamos todas estas piezas, el despojo de la tierra, la colonización de pueblos enteros y la guerra contra las mujeres, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el resultado final de toda esta violencia? El resultado fue el nacimiento de algo que hoy conocemos muy bien, el proletariado. Una nueva clase social enorme, formada por gente que ya no tenía tierras, ni talleres, ni forma de sobrevivir por su cuenta. Lo único que les quedaba para poder comer era vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Entonces, queda claro que la acumulación originaria no se trató solo de juntar oro y capital. Quizás lo más importante fue crear una inmensa fuerza de trabajo dependiente. Y para mantener el control sobre toda esta gente, ¿cuál fue la estrategia? Dividir, crear jerarquías basadas en la raza, el género, el origen, para que fuera más fácil dominar. Ok, todo esto puede sonar a historia antigua, a algo que pasó hace 500 años, pero ¿y si esta dinámica nunca se detuvo? ¿Qué pasa si sigue ocurriendo hoy frente a nuestros ojos? Pensadoras como Federici sostienen que este despojo violento no es la prehistoria del capitalismo, sino una característica que lo acompaña siempre. Y lo vemos hoy, en los nuevos cercamientos que expulsan a comunidades de sus tierras para dar paso a mineras o monocultivos, en la privatización de cosas que eran de todos, como el agua, o en las crisis de deuda que obligan a los países a vender sus recursos. Lo que esto nos dice es algo tremendo, que cada vez que el capitalismo da un nuevo salto y se globaliza aún más, volvemos a ver sus métodos fundacionales más violentos. La expulsión de gente de sus tierras, la guerra, la explotación. Parece que no son fallas del sistema, sino condiciones necesarias para que siga funcionando. Entonces, para cerrar la idea, la historia del nacimiento del capitalismo se aleja mucho del cuento de hadas sobre el ahorro. Es, más bien, una historia de despojo construida sobre 3 pilares violentos: el robo de la tierra, el saqueo de pueblos enteros y el sometimiento del cuerpo y el trabajo de las mujeres. Y todo esto para crear una clase trabajadora dependiente de un salario. Conocer esta historia oculta nos cambia un poco los lentes con los que vemos el mundo y nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si esa fue la violencia que fundó el sistema, ¿qué procesos de acumulación y despojo están definiendo nuestro presente, aquí y ahora? Es una pregunta que vale la pena hacerse.